Grandes proyectos zurdos made in Real Madrid. Vente a este vídeo porque si te gustan los zurdos y eres madridista, este es tu vídeo. Arrancamos. Chicos, os voy a enseñar la pedazo de camiseta que me llegó cortesía de Fútbol Lufo de la selección de Francia. Brutal, ¿eh? Mirad. Preciosa, ¿no? Me parece una auténtica locura. Pues bien, Fútbol Lufo, ya sabéis, las camisetas súper económicas. Envío súper bueno. Camisetas de muy buena calidad. Tenéis comentarios en Google que así lo atesoran. Así que ya lo sabes, si quieres las mejores camisetas del mercado al mejor precio, si quieres una camiseta como esta, de la selección francesa, aquí la tenéis, pues ya sabes, en Fútbol Lufo, además con el código MAZ, 8% de descuento en tu compra de Fútbol Lufo. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo análisis de lo que es la materia zurda en el Real Madrid, o lo que son zurdos con ADN Real Madrid, en cierto modo, ¿no? Jugadores que de alguna manera pertenecen o tiene el Real Madrid derecho sobre ellos, y que son futbolistas extraordinarios con un guante en el pie izquierdo. Os voy a hablar de 4 de ellos, pero al final os voy a dejar un quinto que tiene una pinta espectacular. Así que quédate hasta el final porque te voy a hablar de un quinto zurdo que te va a encantar. Y si has seguido el canal, tienes que saber de quién puedo estar hablando. En definitiva, vamos a hablar de esos zurdos espectaculares que en un momento determinado la pueden petar, la pueden reventar en el Real Madrid. Vamos a comenzar con, en este caso, el origen del vídeo, porque este vídeo tengo que reconocer que no ha sido idea mía, sino de Álvaro M-C o @AlvaroNCG, que es un canal, cuenta de Twitter que recomiendo seguir con la actualidad del Real Madrid. Además, un extraordinario analista, que es también activo muy importante en el canal de Collins, y que, la verdad, me lo ha dejado que ni pintado. Así que, muchísimas gracias, Álvaro, porque ha sido una idea magnífica y que me da para hacer un vídeo, creo que muy interesante para la gente. En fin, vamos a hablar de esos 4 zurdos y el quinto para el final. Comienzo hablando de 2 jugadores zurdos que tienen derecho sobre él el Real Madrid y que ahora mismo no juegan en el Real Madrid. Comenzamos con Sergio Arribas, que está siendo un auténtico furor, a nivel estadístico al menos en la Liga. 4 goles en 6 partidos, gol cada 96 minutos... Y bueno, una serie de cosas que lo están impulsando mucho mediáticamente. Para mí, esto tengo que reconocerlo porque yo, como siempre he estado en el barco de Sergio Arribas, a mí no me sorprende su capacidad goleadora. Si os fijáis en los parámetros goleadores que ha tenido las 2 últimas temporadas en el Castilla, Sergio Arribas en Primera Ref, muestran que es un jugador con caudal goleador. Es un jugador que no es un delantero, pero que tiene una gran capacidad de detectar zonas de gol. Y eso le permite poder obtener un ratio de goles importantes. Al margen de eso, lo mejor de Sergio Arribas no está ahí, sino su capacidad de jugar entre líneas, sus conducciones, sus slaloms, sus diagonales, y un jugador con un grandísimo punto de pulcritud técnico a la hora de guardar el balón, de asociarse y de conectar el juego. Y ya cuando hay espacio para correr y maniobrar situaciones de qué es lo que hay que hacer, la toma de decisiones, es un jugador magnífico. A mí, la verdad es que me da pena no verlo actualmente en el Real Madrid. Aún así, el Real Madrid tiene derecho sobre él, el 50%, en caso de venta o en caso de compra. Creo que si el Madrid lo quiere recuperar, me suena, si no, corregidme, serían unos 8 kilos, que no me parece nada. Me parecería una operación incluso que te puede salir bien. Le dejas foguearse en un equipo de primera división como la Almería, y el chaval, si sigue con esta evolución, que yo creo que va a seguir y mejorarla, pues es un jugador que tiene claras connotaciones para ser jugador del primer equipo del Real Madrid. Ya os lo he dicho, tanto con Aure, que he hecho algún vídeo en Voz Madridista en su canal, hablando de la cantera. Siempre os he dicho que es uno de los grandes prospectos de talento de la cantera de la fábrica del Real Madrid. Y en rendimiento, además, es un jugador que te rinde, te da asistencias, te da goles. Es decir, aparte del talento, si hablamos de la fábrica, Sergio Arribas es realidad, porque es un jugador que ya te da asistencias y goles de manera clara y evidente. Por lo tanto, ya no es solo el talento, el nivel técnico, las posiciones que puede abarcar, el talento zurdo que tiene, sino ya es un jugador que te factura. Y en el Castilla demostró que era el gran líder facturador, aparte del mayor talento ofensivo. En fin, Sergio Arribas tiene que estar en este vídeo de zurdos madridistas. Vamos a continuar con un jugador que ha generado, pues bueno, una situación extraña. Porque la realidad es que su periodo de cesiones ha sido
irregular, el de Take Kubo, por Mallorca, Getafe, Villarreal, no destacó. Pero siempre en este canal, y en directos, etcétera, lo decíamos mucho, me acuerdo hace ya tiempo, que Take Kubo lo que necesitaba era encontrar... Es un jugador que necesitaba un gran contexto de manejadores de balón. Y que en un contexto de manejadores de balón con un muy buen nivel técnico, él va a notar mucho su mejora. Porque si no es un jugador que se diluye bastante. Porque es un futbolista que necesita sentirse con relevancia. Y equipos eminentemente ofensivos. La Real Sociedad es un equipo dominador. Y Take Kubo en el perfil a pierna cambiada, más a pierna cambiada, por ejemplo, claramente que Sergio Arribas, más como extremo delantero, ahí Take Kubo ha encontrado su sitio. Sergio Arribas para mí es más segundo delantero media punta, Take Kubo es un extremo delantero, más perfilado al 1 para 1. Es un jugador con un rango de regate buenísimo, productivo, ha ganado potencia física en la Real Sociedad, le veo cada día más fuerte, es rapidísimo al espacio, y ahora sí, antes no, pero ya desde meses atrás en la Real Sociedad en adelante, en la temporada anterior, pues ya está empezando a marcar goles y a sentirse jugador líder dentro de la Real Sociedad. Yo no sé si también la marcha ya en la no continuidad de David Silva le ha permitido crecer exponencialmente la importancia del equipo, con otros muy buenos jugadores como Brais Méndez, Barrenechea, que va creciendo en el equipo, pero es un jugador también Zubimendi. Hay gente con muy buen pie, Mikel Merino, es que es un equipo con mucha calidad la Real Sociedad. Y él ahí se siente cómodo, gente que le busca y le encuentra. Para mí, a ver, teniendo el 50% de los derechos y si no encuentras opciones de mercado, quiero decir, opciones super cracks que te puedas traer, es una opción intermedia alta. Porque serían 33 millones que tendrías que pagar, la cláusula son unos 60 millones aproximadamente. En total serían unos 30-33, se estaba hablando. Y quizá pueda ser una opción. Problema, el pasaporte extracomunitario, aunque a día de hoy es algo que no es un problema dentro del Real Madrid. También os digo, en el flanco derecho es una zona de oportunidades en el futuro ahora mismo en el Real Madrid, porque Rodrigo no es un extremo derecho como tal, Brahim juega mejor detrás del delantero, mejor que en el extremo derecho, entonces es una zona donde Take Kubo podría encontrar su sitio. Yo a Kubo le veo muy bien como verso libre, pero perfilando la banda y marcando ahí el 1 para 1, es un jugador tremendamente versátil y dañino, hace mucho daño. Ya lo vimos a Fran García, que le hizo mucha pupita en ese partido donde además Kroos no es el jugador que más te ayuda. Es un jugador que te la puede liar. Y dentro de la Liga Española la está petando. Si no encuentras en el futuro un extremo derecho, tú tienes derecho sobre él, todavía es muy joven. Yo estaría muy atento. Y como Álvaro comenta en un vídeo de Twitter, es un mercado que te puede trabajar. Take Kubo, el mercado japonés, concretamente. Un mercado, nunca has tenido un futbolista de primer nivel asiático. Quizá Take Kubo pueda ser esa opción. Así que atentos porque hay que ver la evolución y progresión de Take Kubo. Ahora vamos con dos que están en la casa, de un modo totalmente diferente. Arda Güler ha llegado este año, ahí se lo quitamos al Barça y a Deco de por medio, que estaban como siempre telegrafiando las operaciones. El Madrid ganó la partida y la verdad es que el futbolista, y vuelvo a decirlo, después de a mí lo que me comentó Collins, se me generan maravillas mentalmente. Y es un jugador que en el Fenerbahce jugaba pues detrás de Ener Valencia y compañía, surtiendo de pases, centrador buenísimo, jugador con muy buena conducción, jugador que tiene que evolucionar físicamente, pero para su edad tiene una buena evolución, y un futbolista con mucho desparpajo. Vamos a ver, ahora mismo es un melón por abrir, pero a nivel de materia prima, categoría, hablamos de algo muy especial que está por explotar. Es una incógnita, es un factor X, no lo hemos visto con el Real Madrid. Todo lo que nos llega es una auténtica maravilla, pero es un zurdo que tiene un auténtico guante, precisión milimétrica. Vamos a ver cómo evoluciona, pero desde luego Arda Güler es un zurdo que en este canal, de lo que hemos sabido y visto, nos apasiona, nos encanta y que le queremos ver triunfar en el primer equipo del Real Madrid, porque tiene aroma a estrella. La cosa es demostrarlo en todo un Real Madrid. Eso también, ahí la cabeza la tienes que tener muy firme. Esperemos que se habitúe al fútbol español, a la liga, todo ese proceso que jugadores como Arribas o Take Kubo ya no tienen que llevar porque ya están aquí. Eso sería uno de los elementos clave para poder consagrarse como jugador máximo nivel Real Madrid. Pero expectativas todas las del mundo. Jugador categoría especial. Muy atentos a su debut. Veremos si contra Las Palmas o cuándo o lo que sea, pero parece que es pronto. Y vamos a cerrar este grupito de 4 pues con uno de los líderes del Castilla actual, Nico Paz, jugador que gusta mucho en el canal,
que está jugando de segundo delantero, detrás de Gonzalo García más bien, y que es un futbolista que tiene el golpeo de falta, el golpeo desde esquinas, se abre y no se lo piensa, luego también tiene una buena capacidad para aguantar en carrera, en los espacios de contragolpe es otro jugador que te hace mucho daño. Algunos dicen que está sobrevalorado. Yo creo que es un jugador que podría ser más frecuente su aparición con respecto a otros jugadores. Creo que podría aparecer más veces. Creo que también todavía tiene ese punto juvenil que tiene que madurar. Pero es un jugador que dentro de los análisis de cantera le tenemos entre el top 5, top 6 de talentos ahora mismo claramente. Y desde luego es de esos zurdos que enloquecen a la afición y pueden hacerlo. Tiene gol, tiene determinación, tiene además estilo, porque tiene mucho estilo jugando. Y teníamos que meterle evidentemente en este vídeo de zurdos, de jugadores de categoría, de calidad. A mí me gusta mucho. En el juvenil de Arbeloa, en la Youth League a veces le veías de interior. Yo creo que un poquito más arriba es donde él ya se encuentra que hace pupa, que puede hacer daño al rival. Así que su evolución es más a trescuartista, segundo delantero, que como un interior. Pero vamos a ver, porque todavía es muy joven y puede seguir marcando evolución de centrocampista. Pero creo que un poquito más adelantado es donde Nico Paz hace realmente daño. Y por último, si te has quedado aquí, vas a ver el quinto elemento en forma de zurdo del Real Madrid. Muchos imagináis de quién podemos hablar, y sí, vamos a hablar de Don Paulo Iago, jugador del cual os hablamos en este vídeo. Ya hicimos un vídeo específico sobre él, porque para mí, después de Sergio Arribas en estos últimos tiempos, es el jugador, sí, con más calidad como tal del Real Madrid ahora mismo dentro de lo que es Castilla y juveniles, que es donde yo cuantifico ya los jugadores en crecimiento. Obviamente cadetes y tal, pues todavía no me meto ahí, pero dentro de las 3-4 categorías, Real Madrid C, Real Madrid Castilla, Juvenil A y Juvenil B, yo a este chaval, porque es un chaval, le meto ya en el escalafón más alto. Es algo brutal. Es que si le dan una oportunidad, estoy convencido que este chico puede hacer grandes cosas, pero hay que darle esa oportunidad, ese protagonismo. Ahí lo está encontrando, con Iker Bravo ahora mismo, con Hugo de Llanos en el juvenil. Es un futbolista de verdad. Creo que a nivel de regate, de los que mejor regate tienen de los que estamos mencionando. Otro que siempre lleva la cabeza ahí para mirar al mejor posicionado. Este sí que le veo claramente extremo a pierna cambiada. Paulo Iago para mí es, a diferencia por ejemplo de Arribas, que lo veo un poquito más dentro, a Paulo yo le veo un poquito más por fuera. Posicionalmente un poquito más parecido al actual Take Kubo en ese aspecto dentro del sistema de juego en el que está. Y creo que ahí en banda se siente muy cómodo generando la ruptura hacia adentro, y a partir de ahí es un rey, sobre todo en este concepto. En las fintas pocos jugadores he visto fintar y amagar como amaga este niño. Es tremendo. Jugador que si le dejan crecer en el Real Madrid puede decir grandes cosas, pero hay que dejarle, hay que apostar por él. Y es que esa es mi conclusión, gente, del vídeo. Esto está muy bien, chavales con gran pinta, zurditos de grandísima pulcritud técnica, que tienen una pinta brutal, pero hay que darles chances, hay que darles opciones y que crezcan. Al amparo, si es posible, el Real Madrid, porque yo les quiero ver triunfar a todos en el Real Madrid, me encantaría, ¿no? Son jugadores que estéticamente me apasionan y que quiero ver en el Real Madrid. En fin, yo creo que si Xabi Alonso llega la próxima temporada y no siga Ancelotti, será más fácil ver este perfil de jugador. Si sigue Ancelotti será un poquito más complicado, pero bueno, iremos viendo. Lo dicho, muchísimas gracias Álvaro, porque de ahí encontró la idea de hacer este vídeo. Y bueno, espero que os haya gustado. Si me queréis hablar de más zurdos madridistas con ADN Real Madrid que sigan perteneciendo al Real Madrid en otras posiciones como los laterales, que podemos hablar de otros, como Miguel Gutiérrez, por ejemplo, en el Girona puede que haga una temporada importante y es otro zurdo, pero en otra posición, yo que sé, lo que se os ocurra, comentádmelo en el cajón de comentarios, porque otra cosa no, pero de un modo u otro, zurdos relacionados de alguna manera con el Real Madrid tenemos, y esperemos poder disfrutar de cara al medio y al largo plazo. Chao, chao.